Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenas tardes, soy Carmen Anita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 5:05 de la tarde en Que Palo es Noticia de hoy jueves 4 de septiembre. Esta tarde vamos a hablar un poco más de lo que deja caer otro representante, en este caso congresista demócrata, sobre el archivo o realmente la revelación de lo que todavía está secreto de lo que son los archivos de Jeffrey Epstein. Joan Rodríguez Bebe sale públicamente y no quiere contestar. Le preguntaron y contestó que no iba a hablar sobre el asunto, relajada, tranquila, con 2 veces diciéndole a los periodistas que respetaban a cada uno, pero no iba a hacer comentarios sobre ese asunto. Lo que sí le dijo Tomás Rivera Chats esta mañana, con relación al proyecto que precisamente estaba presentando en conferencia de prensa, que tiene que ver con llenar el pote de los jubilados con dinero del barrilito. El caso del joven acusado de guiar negligentemente en estado de embriaguez en un accidente en Mayagüez que cobró la vida de 3 de sus amigos. Voy a traer información sobre qué pasó hoy en la vista preliminar y cómo se están comportando allí los policías que llevan el caso. Lo que les dije que me parecía era importante que traer por voz de la Contralora de Puerto Rico, quien a preguntas de la compañera Damaris Suárez habla brevemente del caso de la investigación del contrato de furgones en las navieras, en las antiguas navieras, en los muelles de San Juan, porque es importante el contexto porque acaban de nombrar a Pizá Batis, ese que era el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos cuando esto ocurrió, y le dieron extensión de contrato y han pagado $52 millones sin un contrato vigente, lo que sería, según la Contralora, ilegal. Y ante eso voy a traer el contexto de ese asunto. Vamos a las informaciones. Antes voy a ustedes. Creo que por ahí llegó primero el amigo Edgardo Núñez. Saludos, Edgardo. Espero que estés bien. Gracias por estar siempre tempranito. Recuerden que pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. Edgardo Núñez, Bodrogo, Arturo Figueroa, Mildred Lozada, Sandra Infanzón, Nerida Ramos, José Miguel Morales, Ed Méndez, María Fontanes, María Buzó, Migdalis Sánchez, Arturo Figueroa, Vivian López, Yanni Moreno, María Buzón, Norma Rodríguez, Ilka Hernández, Luz Díaz desde Winter Garden, Aixes Camilo, María Pérez, Wilma Fontán, Criselia de Vázquez, Heidi Ramírez y Malungo Viera. Gracias por estar. Vamos a las informaciones y quiero empezar con un video que tengo de lo que está pasando en Estados Unidos con relación a las víctimas que han ido claramente al Congreso de Estados Unidos a pedirle que revelen, descubran, liberen todo lo que está escondido todavía de lo que son los archivos de Jeffrey Epstein. Yo dije esta mañana que lo más interesante era que un republicano había tirado al medio a el billonario
Paulson. Y Paulson es importante para Puerto Rico porque, como dijimos, Ley 60, que está aquí instalado con muchos negocios, dándole la posibilidad de tener exención contributiva. Yo quiero que ustedes escuchen la entrevista que le hicieran las colegas realmente de Democracy Now! A el representante Conan, que es el que está demócrata, que es el que está liderando ese esfuerzo para traer información y lograr una resolución que establezca que se liberen el 1% de la información que no se ha liberado todavía y que yo me puedo imaginar por qué no la liberan. Vamos a escuchar esta entrevista y después regresamos al análisis. Every American could hear the survivors yesterday. They were in tears. They were reliving being raped, being assaulted at the age of 13, at the age of 14. They were asked to recruit their friends at junior high schools and high schools to come and meet with Jeffrey Epstein and face sexual assault. They were asked to recruit these girls to be farmed out to other rich and powerful men. And all they're asking this country, all they're asking progressives, independents, moderates, MAGA supporters, is to release the files so they can have some closure. Some of them do not have access to these files themselves. They need these files to help them remember what happened. And I hope this country can come together. Our bill calls for the full release of the files. We have 216 signatures. We need 2 more people to sign it to force a vote and get these files released. And Representative Khanna, if you could say, I mean, not only was very little new information released, as you pointed out, but also a lot of information was redacted from the documents. Do you know what kind of information that was? Well, some of it that was redacted was to protect the victims, but some of the information that was redacted has to do with financial information. But the bigger issue is that most of what was sent was already in the public domain. What we did not get were the financial transactions. What we did not get were the interviews with the other men who covered up Epstein and Maxwell's crimes. What we did not get is any of the investigations into other men who may have participated in the sex trafficking. So it's very clear what we need. The victims' lawyers have seen the files, and they have asked for those files to become public for the American public. Me parece que lo más importante de esta intervención es primero que allí están las víctimas. De hecho, yo les dije que en esta semana, realmente en los últimos 2 días, han habido vistas ejecutivas donde se han descubierto información y las víctimas han hablado con los congresistas. Esta es la congresista representante republicana, Mace. Y esta congresista salió en este estado de una de esas vistas ejecutivas, donde tuvieron acceso a la información que se ha ido revelando por parte de esos archivos, específicamente que los tiene el Negociado Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés. Y que hayan conseguido 216 firmas para que esa resolución entonces pueda ir a ser un proyecto de ley, que le están llamando el proyecto de las víctimas de Jeffrey Epstein. Me parece que es revelador de que hay un sector también del Partido Republicano que quiere que esto llegue a sus últimas consecuencias. Que obviamente ellos saben que lo que puede haber estado ahí de contenido puede tener mucho que ver con por qué la administración de Pam Bondi en el Departamento de Justicia y del presidente Trump no han querido que esto salga a la luz pública. Me parece importante decir que en medio de lo que hoy fue la presentación y la conferencia de prensa de víctimas de Jeffrey Epstein en el Capitolio, hubo una manifestación, una interrupción de aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que aparentemente fueron ordenados que sobrevolaran el área. Esto definitivamente llamó la atención no solamente porque
lo que se ha visto desde el punto de vista de las víctimas y las personas que están yendo a favor de ellas para que todo esto se descubra. Es el silencio que quiere el gobierno de Estados Unidos que se dé alrededor de los archivos de Epstein. El presidente habló en la Casa Blanca y dijo que no tenía ningún interés en que eso se descubriera, claro, pero sobre todo dijo que de lo que debía estar hablando Estados Unidos y los medios de comunicación era de lo bien que iban las cosas en Estados Unidos. Y a mí me recordó precisamente el problema que ven las mujeres cada vez que van a denunciar a un agresor. No, eso déjalo debajo de la alfombra, de eso no se habla. Esta es la postura de un presidente de Estados Unidos que aparentemente, y por las imágenes que han salido desde el día 1 en que el asunto Epstein es noticia y es materia de opinión pública en Estados Unidos, ha salido públicamente en las imágenes con Jeffrey Epstein como una de las personas que disfrutaba de las actividades que manejaba Jeffrey Epstein en el mundo social en que se interactuaba, sobre todo ese tipo de empresarios y billonarios del mundo estadounidense. Sabemos que hay otros, sabemos que hay ingleses, ahí está el príncipe, hijo de la reina Isabel, pero yo creo que, como dice Rodrigo Otero Goico, ese perro va a morder a más de uno. Y si eso realmente se llega a liberar, hay que ver cómo va a reaccionar el presidente Donald Trump. En el caso que se está viendo, o se estaba viendo, porque ya se desistió el joven, el acusado, de que se continúe la vista preliminar en su contra. El joven José Enrique Martínez Rivera, que como sabemos es el acusado de el terrible accidente que ocurrió el 1 de octubre del 2024 y que cobró la vida de 3 jóvenes estudiantes del recinto universitario de Mayagüez, precisamente en momentos en que este joven acusado hoy conducía a 102 millas por hora un vehículo que quedó totalmente destruido y con el cuerpo de sus amigos en ese accidente, en ese vehículo. Lo que primero quiero comentar es precisamente la intervención de un oficial de la policía que es parte de los investigadores, que llamó la atención a la prensa de que este joven debía hacer alegación de culpa. Yo quiero comentarlo porque yo lo he dicho muchas veces y lo voy a decir una vez más. Los policías tienen que aprender lo que pueden decir y lo que no pueden decir. Los policías no están para prejuzgar los hechos que tuvieron ante sí y por lo que llevaron donde un fiscal una prueba y finalmente se determinó que había causa para el arresto y las acusaciones, para presentar las acusaciones contra este joven. Me parece que imprudente, impropio, que un policía esté hablando, dándole información al país de lo que él entiende debería ocurrir, porque ese joven tiene derechos y ese joven tiene un abogado y su abogado determinará en su día si llega o no a un acuerdo y si el joven lo acepta. Porque una de las cosas que dijo hoy este joven cuando fue entrevistado es precisamente que está loco porque el caso se acabe, porque él quiere continuar con su vida. Pero también hay que atravesar el análisis de que todo esto ocurre porque hay una prueba que lo señala como haber sido negligente, donde hay 3 personas muertas, que eran sus amigos, con quien compartió esa noche y aparentemente, estando bajo los efectos del alcohol, condujo un vehículo de motor, lo que podría ser precisamente negligente, sabiendo que estaba bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, y finalmente hay 3 personas muertas después que se establece, según esa prueba, que conducía a 102 millas por hora. Pero es imprudente de parte del oficial de la policía. Y yo creo que ya es hora de que alguien le diga
a los oficiales de la policía lo que ellos pueden decir y lo que no pueden decir, porque precisamente se coloca esa información en lo que resulta o puede resultar en detrimento de una persona que tiene derechos y que está ante los tribunales. Gracias, Wilma, por tu aportación. Entonces, vamos al caso que tiene que ver con la intervención que tuviera la Contralora. Es más larga la intervención, pero yo cogí esta parte porque me pareció importante lo que dijo la Contralora. Con relación a lo que ustedes saben que discutimos, porque lo trajo como investigación el CPI, que es cómo el gobierno de Puerto Rico ha pagado $52 millones desde la administración Pierluisi del Partido Nuevo Progresista hasta el mes pasado, con un contrato con una firma, YouTube, que resulta ser de los dueños de Globalize, que es la empresa de Alfredo Escalera, que tienen un registro de cabilderos con clientes privados a favor de llevarle sus asuntos ante las autoridades y ellos, por ser tan buenos PNP, pues tener la posibilidad de resolver asuntos a favor de ellos, incluidos legislación. YouTube tiene ese contrato después de que Raspi Khan fuera el primer contratista, y ese contrato, la administración del director ejecutivo entonces de la Autoridad de Puertos, Pisabatis, interpretó que debía seguir el contrato a pesar de que ya estaba cancelado según los términos de un contrato inicial. Porque la interpretación era que ese contrato había iniciado 10 años más tarde, por lo que le dieron la posibilidad de continuar pagando sobre $11 millones anuales para, sin tener una enmienda o un contrato nuevo, erogar fondos públicos. Yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo la Contralora en esta intervención con la amiga y colega Damaris Suárez, y volvamos al análisis. Vencido. ¿Los pagos fueron ilegales? Sí. ¿Desde cuándo fueron ilegales? Bueno, lo que pasa es que la ilegalidad, me encanta decir, pues son ilegales. Técnicamente es un tribunal el que puede hablar de ilegalidad. Pero desde el punto de vista de nosotros, si un contrato está vencido, después de que se vence, tú no puedes continuar haciendo pago ni recibiendo servicio, porque ese contrato estaba vencido. ¿Y cuál es su recomendación en ese análisis legal a la Junta? Bueno, a la Porque Junta hubo pago. Fíjate que nosotros no le estamos recomendando a la Junta nada, porque esto no es en el proceso de una auditoría. Ellos solo nos dicen, Contralor, ¿qué es lo que usted piensa sobre este contrato? Y nosotros fuimos uno a uno diciendo este contrato, esta fue la manera en que se llegó a esto, le hicimos la historia completa, cada una de esas enmiendas la analizamos, y es cuando llegamos a la determinación de que esas 2 extensiones del año y los 9 meses, que es lo que está agarrándose puertos para estirar ese contrato, eso no estaba dentro del framework de lo que se podía hacer bajo ese contrato y ese request for proposal. Sin ambajes, sin respirar, la Contralora dice que son ilegales esos pagos, que no hay manera en que el gobierno de Puerto Rico pague por un contrato que no tiene ni siquiera una enmienda del inicial o un contrato nuevo para reactivar el pago de fondos públicos. Yo voy a insistir en que no sé por qué no hay un referido al Departamento de Justicia todavía al día de hoy. Porque si esto es así, entonces, ¿qué es lo que se supone que se haga? Más importante aún, la gobernadora de Puerto Rico no ha querido entrar en ese tema y le dio 90 días a YouTube para que se cancelara el contrato. No olvidemos que este es el contrato que la gobernadora se entera por voz del CPI y del compañero Luis Valentín, que está buscando información para que le reaccionen a esta historia,
y la gobernadora lo madruga, y antes de que saquen la historia, el lunes pasado, ella canceló el contrato. Yo tengo 2 preguntas, y como a mí no me contestan preguntas, siempre las voy a hacer por aquí para que ustedes se enteren. ¿Cuál es la suspicacia que yo tengo con este asunto? Para empezar, Pisabatis, quizás debo ir a eso primero. Pisabatis acaba de ser nombrado y celebrado por el gobernador Pedro Pierluisi con esta imagen de que va a dirigir el esfuerzo de desarrollo económico de el municipio de San Juan, que regenta desde el 2020 Miguel Romero. Para mí es importante esta foto porque Miguel Romero está saliendo con Alejandro García Padilla, como ese que se sienta con el Partido Popular y con la oposición. De hecho, ustedes saben que Miguel Romero, una de las cosas que hizo durante esta nueva administración en el municipio de San Juan, es contratar personas allegadas y etiquetadas del Partido Popular Democrático. Tener contratos como por ejemplo con Eduardo Ferrer, que es un contratista del municipio, y otros populares. Pues ahora, hoy, que se habla de que Pisabatis, y lo anunció entre otros el gobernador, el exgobernador Pierluisi, en una publicación en su muro, pues trae a esa imagen de el que puede hablar con populares para hablar del futuro del balompié, del soccer en San Juan. Si volvemos a lo que está diciendo Pierluisi, diciendo que es bueno que nombraron a Pisabatis, yo tengo que decir que Pisabatis había ya aceptado, y así lo tenía en sus redes, un trabajo con Delay Piper en Washington. Y de buenas a primeras, Pisabatis, de ser el responsable, según la investigación del CPI, como director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, de que bajo su administración se dio una interpretación que le puede haber costado al país $52 millones para pagarle a un contratista que no tenía contrato. No había una relación, ni había en efecto, una relación contractual con el gobierno de Puerto Rico, y la erogación de fondos públicos llegó a $52 millones. De buenas a primeras, deja a Delay Piper en Washington y se convierte en el director de desarrollo económico de la ciudad capital. Y yo tengo aquí una primera teoría. Este es el grupo de hombres, sobre todo, que puede ser una plancha de Miguel Romero para el 2028. Ponlo en la nevera. Están preparando el cuadro, así como lo preparó o lo empezó a decir Pedro Pierluisi y Tomás Rivera Schatz cuando dieron los 3 golpes de un desayuno dominicano en el área de Santurce hace unos meses, para después darle el golpe final a los inmigrantes, sobre todo a los dominicanos, porque no los protegen, sobre todo Tomás Rivera Schatz, que está en el poder, de todo lo que está haciendo el gobierno de Trump con los ciudadanos dominicanos con estatus migratorio no definido. Pero la pregunta al gobierno de Jennifer González es, ¿por qué le dieron 3 meses a YouTube para que se organice, cree una corporación, haya un nuevo contrato y se lo lleven los mismos? Es una pregunta. Me encantaría saber qué piensa Alfredo Escalera sobre este asunto, y sobre todo la gobernadora de Puerto Rico, que sabemos que no ha querido decir nada sobre esto. Vamos al tema de Joan Rodríguez Bebe, y yo voy a empezar por un asunto que tiene que ver con la conferencia de prensa que hizo, y finalmente vamos al asunto de lo que no dijo con relación a la querella de violencia de género contra Carlos Mercader, o las alegaciones de que en efecto es un abusador doméstico, con la figura de Joan Rodríguez Bebe. Y lo voy a traer porque me parece súper importante
que Tomás Rivera Chats, cuando se enteró qué era lo que iba a decir en conferencia de prensa Joan Rodríguez Bebe, emitió un Buenos Días Puerto Rico, llamándola por traer un proyecto para que por un año los fondos para mejoras y obras permanentes que se distribuyen en el barrilito o la ley 173 se depositen en el fideicomiso del retiro de la policía. La llamó politiquera y dijo que no tiene futuro en el Senado, porque precisamente ese dinero, ¿a dónde va? A las organizaciones de base de fe, que son los votos, como hablábamos esta mañana, que Joan Rodríguez Bebe los quería para Proyecto Dignidad, pero Tomás Rivera Chats asaltó la posibilidad de que siguiera creciendo Proyecto Dignidad, se llevó a Elian Martínez, la amiga de Joan Rodríguez Bebe, y de tener un honeymoon con Joan Rodríguez Bebe, le lanza este ataque político diciéndole politiquera, y que eso no se va a utilizar para los policías. Yo dije esta mañana que Elian Martínez y Joan Rodríguez Bebe no querían deberle un favor a Tomás Rivera Chats. Aquí lo tienen. Tomás Rivera Chats no va a hacer nada para ayudar a que Joan Rodríguez Bebe tenga alguna posibilidad de tener proyectos que sean, pasen finalmente por el Senado de Puerto Rico y lleguen a feliz término. Porque eso hablaría bien de una Joan Rodríguez Bebe, y a eso le facturan siempre los legisladores cuando llegan las elecciones. Y aquí la evidencia bajó en menos de 8 horas. No bajó ni en 45 minutos. Antes de la conferencia de prensa, Tomás Rivera Chats le dijo politiquera. Yo creo que, además de lo que es evidente, que Joan Rodríguez Bebe debería estar entendiendo y aprendiendo de lo que le está ocurriendo con esa querella de violencia doméstica o las alegaciones, me parece que en esto también tiene que aprender. Hay políticos que usted no le puede deber ni un vaso de agua. Y bien temprano en este cuatrienio, Tomás Rivera Chats dejó claro que está dispuesto a ir a buscar las que están dispuestas de Proyecto Dignidad a entregarse por dinero, lo que la coloca en un perfil totalmente ajustado a lo que son los miembros del Partido Nuevo Progresista que llegan a la política. Primero yo, segundo yo, y después, si sobra algo, el país. De un tiempo a esta parte, eso ha sido así. Y entonces, me parece que es súper importante, y recordemos que un Javier Jiménez, por ejemplo, candidato de Proyecto Dignidad a la elección, a la gobernación en la elección del 24, lo dejó claro y le insulta y lo insulta cada vez que puede a Tomás Rivera Chats. ¿Cómo va a tomar esto Proyecto Dignidad? Decíamos esta mañana que la erosión está en camino. Y me parece que ahora es que vamos a empezar a ver, si es que salen hacia afuera, cuáles son las grandes diferencias y dónde está Joan Rodríguez Bebe en todo esto. Con relación al asunto de lo que es público ya desde hace 2 semanas, y que ya tanto Joan Rodríguez Bebe como Carlos Mercader sabían que iba a tener repercusiones públicas, por lo menos desde la primera semana de agosto, que sabían que había una querella y que se estaba moviendo la información a nivel público en la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Es precisamente lo que hoy hizo Joan Rodríguez Bebe cuando tuvo esa conferencia de prensa y no contestó preguntas relacionadas a eso que una mujer llevó ante la atención de la Procuradora, que está siendo investigado por el Departamento de Justicia y por la oficina de la Policía de Puerto Rico, por la Oficina de Violencia Doméstica de la Policía de Puerto Rico. Y más que oficina, es una división. Vamos a escuchar a Joan Rodríguez Bebe en esa conferencia de prensa cuando el compañero Julio Rivera Saniel y la compañera Selima Adames la entrevistan sobre este asunto.
claro sobre este particular. Pues mira, Julio, igualmente con mucho respeto no voy a responder preguntas sobre ese tema, pero estoy en la mejor disposición de contestar cualquier pregunta sobre el tema de asuntos legislativos de mi oficina. Una pregunta adicional. Sí, cómo no. ¿Por qué es para usted importante que se investigue la persona que presentó la querella? Julio, vuelvo con mucho respeto, ¿verdad? Quiero ser igualmente respetuosa como tú siempre has sido conmigo, pero sobre ese asunto en particular no voy a hacer ninguna expresión y me voy a limitar a contestar preguntas sobre el trabajo legislativo. Me corre el riesgo de hacer una más, y esta es sin entrar en detalle, ¿verdad? Si usted, desde su posición como senadora, le gustaría enviar algún tipo de mensaje sobre el manejo de este tipo de querellas, porque hay personas viendo fuera y pueden verse desalentadas a presentar querellas, ¿verdad? Por el manejo que se ha dado públicamente. ¿Hay algo que usted le gustaría decirle a personas que están viendo sobre este particular? Tal vez más adelante. ¿Nos pudiera confirmar por estado la petición que usted hizo? ¿Algún resultado? No voy a hacer expresiones excepcionales sobre el asunto, también con el mismo respeto para mí. No voy a hacer expresiones. Con mucho respeto. Lo dijo en 2 o 3 ocasiones, quizás 4 ocasiones. Joan Rodríguez Bebe lucía tensa. No estaba tranquila. Pero no fue malcriada como en otras ocasiones. No fue como ella suele salir, incluso cuando es bastante hostil, cuando se le está confrontando con algún asunto, o interviene en los programas de entretenimiento, o en el propio hemiciclo. Cuando le intenta contestar a las feministas, por ejemplo, que es cuando más hostil es Joan Rodríguez Bebe. Joan Rodríguez Bebe optó por no decir nada. Derecho tiene, siempre lo he dicho. Pero yo creo que uno de los problemas que tiene Joan Rodríguez Bebe en todo esto es que sigue teniendo la posibilidad de ubicarse en la trampa en que ella misma se colocó y que los compañeros trataron de traer el tema para ver cómo lo iba a tratar. Deja la puerta abierta para que más adelante hable del asunto. Yo estoy segura que Joan Rodríguez Bebe nunca va a decir ni una cosa ni otra sobre, en efecto, lo que pasó en ese incidente de violencia. Pero sí va a querer seguir trayendo la narrativa de que lo importante es que se sepa quién filtró la información. Y esa es la trampa en que el país no puede caer. Y tengo que diferir del colega Julio Rivera Saniel. Me parece que partir de la premisa de Joan Rodríguez Bebe, de que esto puede desalentar a las mujeres para que no vayan a hacer una querella, es equivocado, es errado. Porque no se supone que usted adopte el discurso de quien está entrevistando. Eso es lo que ha querido establecer Joan Rodríguez Bebe. Y realmente aquí lo importante es si en efecto Carlos Mercader es un agresor doméstico o no lo es. Que no sea por virtud de Joan Rodríguez Bebe que no se sienta lista de hablar sobre ese asunto, eso es otra cosa. Y eso se le respeta. Pero yo creo que ahí, obviamente, la pregunta partió de lo que Joan Rodríguez Bebe quiere que sea la narrativa oficial. Y yo creo que ahí es donde la gente está clarísima. Joan Rodríguez Bebe está en un proceso, pero sobre todo tiene un problema de coherencia, porque ella siempre ha negado que haya violencia de género. Y ahora es víctima de ella. Dicho eso, nos vamos. Gracias por estar. Mañana es mi último día antes de cogerme unas vacaciones que, créanme, agradezco a la vida poder estar disponible para hacerlo. Súper importante para mí salir. Voy a hacer este comentario porque me está haciendo José Torres un comentario muy cierto, está manipulando y se va a dar contra la pared. Ese es el problema. H. Luis Guadalupe, yo pienso que estaba al borde del llanto, víctima de su propia construcción. Yo creo que estaba súper tensa y estaba, sí, vamos a decir tensa. Maribusó, Joan Rodríguez Bebe con esa actitud tiró a las mujeres bajo la guagua, vergüenza. No sé,
Yo creo que las mujeres, sobre todo las mujeres víctimas que han defendido su posición de víctima, están bastante claras. Y ustedes se quedarían bobos, pero a mí me parece que hay mujeres, incluso desde el fundamentalismo religioso, que se están cuestionando y que se cuestionan hoy lo que está pasando y lo que ha hecho la iglesia con ese tema. Sobre todo la iglesia y Proyecto Dignidad. Tus vacaciones, enhorabuena, gracias Irving. Bueno, nos vemos. Gracias por estar. Mañana nos vemos en Noticias con Café a las 8 de la mañana. Recuerden, sigan promoviendo nuestro programa a través de todas las plataformas. No se olviden que lo más importante es, si pueden donar, lo hagan mientras estamos al aire con el chat. También lo pueden hacer a través de Bonita Radio y Periodismo 21 ATH Móvil, bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, PayPal y tarjetas de crédito. Compartan los contenidos, coméntenlos, envíenselo por WhatsApp a todo el que puedan y no se olviden, el compromiso del periodismo independiente y de Bonita Radio está intacto. Recuerden que los programas que no voy a poder hacer porque voy a estar de vacaciones los va a hacer el compañero Pedro Cardona Roy y el colega periodista Manuel Ernesto Rivera. Apóyenlo y siempre, siempre coméntenle y hagan que ellos también los citen a ustedes. Nos vemos mañana. Que la pasen bien, buen provecho y que descansen. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.